del Ministerio de Salud, porque vamos a hablar de la prevención del cáncer cérvico-uterino. Doctora, buenos días, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana en Entre Comillas Magazine, las dos medidas más importantes que podemos tomar para prevenir el cáncer de cuello uterino. Hablemos un poco de esto. Buenos días. Buenos días, Larissa. Buenos días a los que nos escuchan. El cáncer cervicuterino, paradójicamente, es uno de los cánceres que se puede curar al 100%, pero en nuestro país sigue siendo la segunda causa de muerte de las mujeres y la segunda causa de incidencia de cánceres en las mujeres, a pesar de todo lo que se ha hecho. Eh, um, Mañana se conmemora el Día Internacional de la Prevención del Cáncer Cervicuterino, que es preciso eso, concienciar a la población de la importancia de hacerse los estudios de manera preventiva para evitar esta penosa enfermedad. Cáncer cervicuterino se le conoce como la enfermedad de la gente pobre, porque a pesar de que es detectable al 100% con un Papa Nicolau o con los estudios correspondientes, es precisamente los grupos menos agraciados económicamente los que no acuden a los médicos o no acuden a sus controles preventivos. Y el mensaje precisamente es para toda esta población. Tenemos que visitar el médico, tenemos que hacer prevención, que es la que a final de la postre no solamente nos mejora la calidad de vida de los panameños y panameñas, sino también que disminuye grandemente los presupuestos ministeriales, porque no hay que hacer intervenciones tan complejas, porque no es lo mismo una detección temprana con un porcentaje de curación ahí mismo en un consultorio, a que ese paciente llegue al oncológico con todo lo que significa cáncer, las secuelas sociales, psicológicas, la familia sufre. Entonces, eh, mañana se conmemora pues eso. Nuestro país, por decreto ejecutivo, lo conmemora el 26. Ese decreto es del 2019, el 87 creo, en abril número 87 de abril del 2019, en donde hace un llamado a la concientización de todos los panameños para la prevención de este cáncer. ¿Cuáles son esas medidas para pues, prevenir? Tenemos la vacuna y como bien lo mencionó, el acudir con regularidad o por lo menos una vez al año al ginecólogo, ¿no? Pero principalmente hablemos un poco de la vacuna. Bueno, la vacuna, Panamá fue un país pionero. La vacuna se inició en el 2009 para las niñas, que por ley es gratuita y se debe aplicar a los 9 años, 11 meses y 29 días. 3 años después surge la aprobación para vacunar a los varones, porque también esta vacuna que pasaron de 3 dosis a 2 dosis y ahora en el mercado existe una de una dosis que nuestro país está viendo cómo la adquiere, es la base para la prevención inicial, por eso se llama prevención primaria. ¿Por qué? La vacuna lo que hace es estimular el sistema inmunológico de las personas, en este caso de las niñas, para que en caso de que tenga la presencia del virus, este no le produzca una lesión. Los virus, a diferencia de las bacterias, no se curan. Ellos se mantienen toda la vida en el cuerpo. Lo que yo puedo hacer, si mi sistema es bueno, lo tiene en una esquinita, no evita que le produzca la lesión. Pero cuando no tengo buenos hábitos de vida, de alimentación, hábitos saludables de vida, ejercicio, me gusta fumar mucho y de vez en cuando le pego duro al vidrio, entonces voy a tener una mayor posibilidad de que mi sistema inmunológico se debilite y el virus puede ser ese, puede ser inclusive del VIH-Sida, interviene, se mete en la célula y si no se hace nada, si no se hace una crioterapia, por ejemplo, o la colonoscopia, o ahora que estamos iniciando para a partir de este año, esperemos, las pruebas rápidas de biología molecular, o sea, detección más rápido, entonces yo voy a dejar de generar en un cáncer en unos 10 o 15 años. O sea que esa chica que a los 24 adquirió la enfermedad, si su sistema es bueno, la enfermedad no le va a hacer nada, porque el sistema lo va a proteger. Pero si el sistema es malo, esa paciente a los 45 va a desarrollar. ¿Qué tan frecuente es este virus en niños y cómo se contagia? Bueno, en niños no te pudiera decir qué frecuencia, porque hipotéticamente no debe tener virus de papiloma un niño.
Pero la tasa de incidencia, o sea, la tasa de incidencia significa el número de casos nuevos que tú puedes tener en un lugar referente a una enfermedad y en un grupo específico. En este caso, las mujeres en etapa reproductiva, que para nosotros van desde los 15 a los 60. En ese grupo, ¿y por qué reproductivo? Porque, bueno, puedo salir embarazada hasta los 45, pero mi deber es hacerme mis estudios hasta los 65, como dice mi guía. En ese grupo poblacional estamos hablando de 40.3 por 100.000 nacidos vivos, y eso es alto. Es Altísimo. alto, sobre todo porque para la Organización Mundial de la Salud nosotros debemos estar en un promedio de 4, por debajo de 4 por 100.000 casos nuevos. Entonces estamos mal, estamos muy mal. Y si me voy a la tasa de mortalidad, en nuestro país preliminarmente en el 2023 estamos hablando de 90 puntos y algo, y eso es alto, tomando en consideración que hemos estado vacunando a las niñas. Eso significa que o no nos estamos vacunando en completo y eso no es cierto, porque el 80% de las niñas reciben su primera dosis y eso está bien, lo mismo que los varones, pero eso significa que nos vacunamos a nuestras hijas o a nuestras nietas y ya se nos olvidó. No, no, hay que ir a su ginecólogo anualmente de manera preventiva, saber si estamos bien. Y eso es lo que en un momento dado me enciende la luz de alarma con un Papa Nicolau, que a lo mejor esa paciente que va a poder desarrollar una lesión más adelante. Y existe toda una gama, toda una navegación para prevenir que esa lesión que está apareciendo hoy me quede en un cáncer mañana. Todo es prevención. ¿Qué hacer Es para prevenir correcto, estos precánceres y los cánceres en cervicuterino? es correcto. Todo, lo mismo que próstata. Mira, en el mundo se describe que próstata, cáncer cervicuterino, cáncer de mama, de pulmón y de colon son los 5 cánceres totalmente prevenibles y curables en un alto porcentaje de casos. Pero es eso, detección temprana. Y lamentablemente nosotros, sobre todo las mujeres que damos a luz, se nos olvida que existe un ginecólogo o un médico general. Todos vamos para el pediatra. Hasta que después de cierto tiempo o que ya pasamos nuestra etapa reproductiva, vienen los achaques de la perimenopausia. Entonces brincamos con el médico. Y entonces ahí es donde tú comienzas a detectar pacientes con lesiones que pudieron haber sido bien tratadas a 10 años atrás, pero que ahora está degenerando en un cáncer y la intervención es mucho más agresiva. ¿Cuáles son esos síntomas si hay en estos casos? Mira, lamentablemente los cánceres no duelen. Duelen cuando ya hacen una compresión. Y en el cáncer cervicuterino no es la excepción. La mayoría de las veces la paciente acude porque tiene un sangrado normal. ¿Qué significa eso? Bueno, estoy sangrando y no estoy con la regla. O estuve con mi Okay. marido anoche y estoy sangrando. Casi siempre ese es el primer síntoma que te hace un llamado de atención de que algo está pasando. Otras pacientes, otro síntoma es el malestar, el cólico, es un dolorcito que no se quita, está ahí, es necio, no es la menstruación, me hicieron exámenes de orina, no es el examen de orina. Entonces, ese es otro caso en donde la paciente tiene que, préndete, tengo 10 años que no voy al ginecólogo. Eh, Básicamente esos son los dos más, sangrado y dolor. O en su defecto, si tiene actividad sexual con pareja, de repente inicia un sangrado que no le para y queda en el... Y ahí es donde se detecta el tumor. Que para que sangre debe tener un tumor visible. Actualmente no es tan frecuente cuando están comenzando en sus primeras etapas. En sus primeras etapas lo ideal es un Papa Nicolau o hacer la tipificación de BPH, que es lo que pretendemos el Ministerio comenzar este año con el plan que mañana el señor ministro va a presentar, para hacer un pesquisaje más estricto sobre todas las mujeres que puedan tener el riesgo. Por eso es más preocupante, porque cuando sangra o da este tipo de molestia es un tumor grande. La educación en evidencia es lo más importante. Lamentablemente, y yo a veces en broma y en serio platico con mis pacientes en la privada y les digo, oye, no, doctora, que tengo esto, y ¿quién te dijo eso? No, que lo consulté en Google. Y bueno, hay que hablar con el doctor Google para que te dé el tratamiento. Y lamentablemente, entre eso y los antivacunas, que hay que reconocerlos, han hecho mucho daño, no solamente por nuestra vacuna IVPH, sino también por la de COVID.
Ese es el enemigo oculto en donde hay que trabajar y mejorar la educación. Eso hizo en su momento, por ejemplo, pasando la pandemia, los niveles de vacunación fueron increíblemente bajos. Nosotros antes de la pandemia estábamos en un 90% de lo que la OMS pide. Estábamos prácticamente llegando al 90% para considerar un país que realmente está haciendo la prevención primaria como debe ser. Pero gracias a los mensajes negativos de no, esa vacuna te va a dar más cáncer, no, esa vacuna es para que las niñas comiencen a tener actividad sexual antes de tiempo, me parece como tan extemporáneo. Esto, en esta época de este siglo que tenemos de tanta comunicación, existen comunicaciones tan negativas y no buscar el punto positivo de cómo se ayuda. Esto ha hecho que obviamente muchas mujeres no se lo pusieron, muchas niñas no se han vacunado. En este momento estamos con la primera corte, porque si recuerdan la vacuna comenzó en el 2009, estamos en el 25, así que recién ahora comenzamos a hacer los estudios de impacto, qué sucedió con lo que se puso de la vacuna y el resultado. Ahora es que se está comenzando. Pero Perfecto. el hecho de que yo encuentre cada vez más cáncer de cuello uterino, según las estadísticas preliminares que llevamos, significa que a pesar de que estamos vacunando, quizás no lo estamos haciendo de manera muy eficiente, no porque el ministerio no lo haga, y quiero recalcar esto. Recuerden que para vacunar los padres deben dar el consentimiento. Si los padres no lo dan, no se puede hacer. Entonces, no hay que concientizar a las niñas, hay que concientizar a los adultos para que los chicos no queden en lo mismo. Y pensar muy banalmente que porque yo me vacuné voy a tener actividad sexual, yo creo que ya eso es extemporáneo. De verdad que es extemporáneo. Muchísimas gracias, doctora, por todas estas recomendaciones, por hablar de este tema importantísimo, prevención del cáncer cérvico uterino. Gracias a la doctora Yenema González, jefa de la sección nacional de salud sexual y reproductiva del Ministerio de Salud, por acompañarnos esta mañana.